Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. En este camino de iniciación cristiana en el que tú y yo estamos conociendo el catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, la fe es un conocimiento. Bienvenidos. Para saber en qué consiste ese conocimiento de Dios, viene en nuestra ayuda el libro del Éxodo, en el capítulo 20 del 1 al 6. Dice así: Dios pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este estudio que estamos haciendo del credo, pues la palabra fundamental es creo en Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 199, que decir creo en Dios es la primera y la más fundamental afirmación de la profesión de fe. Todo símbolo habla de Dios en relación al hombre y la creación. Todos los demás artículos dependen de este primer artículo, decir creo en Dios. Porque si no creyéramos en Dios, nada de todas estas afirmaciones tendría su razón de ser. Pero no podemos quedarnos, mis hermanos, en simplemente decir creo en Dios. Muchos que se consideran católicos dicen creer en Dios. Mas, sin embargo, si uno indaga un poco, vamos a ver en quién o en qué consiste ese Dios en el que dicen creer. Y ahí aparecen ya muchas diferencias. Por eso vamos a ir afinando como un instrumento estos artículos del credo para que tú y yo conozcamos al verdadero Dios en quien debemos creer y no desperdiciemos nuestra vida creyendo en un Dios falso. Por lo tanto, empieza diciendo así: creo en un solo Dios. El credo de Nicea-Constantinopla confiesa la unicidad de Dios. Esta unicidad tiene su origen ya en el Antiguo Testamento. Dios es único, no hay más que un solo Dios por naturaleza, o en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su sustancia y en cuanto a su esencia. Así lo dice el Catecismo Romano Tridentino. De esta manera tan espectacular, Dios es uno por naturaleza, por sustancia y por esencia. Mi propósito es ir depurando esa imagen de Dios que de pronto en nuestra vida hemos ido torciendo o hemos dejado torcer porque tal vez no nos hemos preocupado por indagar quién es ese Dios. Aprovechemos entonces este canal para indagar acerca de la realidad del verdadero Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para no confundirnos. Entonces, empecemos mirando qué es lo que no es Dios. Creer en Dios, dice acá, no significa pensar, juzgar o opinar. ¿Qué cosas? Pues pensar o imaginar lo que Dios debe ser de acuerdo con mis intereses. Es decir, hoy vemos comúnmente cómo la gente se inventa un Dios a su medida, hecho de acuerdo con lo que le importa saber, con sus intereses personales.
ese Dios se lo diseña y entonces ese es su Dios. Un Dios que tal vez le da dinero, un Dios que tal vez le provee de salud, le provee de placeres. ¿Será ese el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El siguiente criterio de creer en Dios creer en Dios no significa juzgar sus acciones. Hay quienes les gustaría sentar a Dios en el banquillo de los acusados y según ellos decirles sus verdades, gritarles sus verdades a la cara, poderlo juzgar, poderlo condenar, poderlo acusar. ¿Será ese el verdadero Dios? Creer en Dios tampoco significa opinar de Él, como si pudiéramos corregirlo. Hay alguien que se arroga delante de Dios, o sus oraciones son como regañando a Dios, como diciendo: ¿usted por qué hace? ¿Usted por qué permite? ¿Usted, si es Dios, por qué la gente se muere de hambre? ¿Por qué la gente se mata? ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué la gente critica? Quisiéramos poder acusar a Dios, pudiéramos corregirlo. Él se equivocó. Por ejemplo, una mujer que se hace cirugías sin necesidad le está diciendo a Dios que es un inepto, que se equivocó al hacer su cuerpo y que por eso ella lo tiene que corregir con cirugías. Se me ocurre ahora mismo ese ejemplo. Entonces, creer en Dios no significa ninguna de estas cosas. Es todo esto la manera como esta generación perversa y adúltera trata a Dios en la imagen ignorante y amañada que se forma de Él. Y de todo esto resulta que el Dios en el que creen no es el verdadero Dios, sino es un ídolo que se han inventado a su medida. Y ese no es el Dios que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo. Importante saberlo para que no cometamos el error de creer en fantasías y, vuelvo y digo, desperdiciemos nuestra vida lejos del Dios verdadero. Si no tengo un Dios hecho a mi medida, entonces, ¿qué significa, mis hermanos, creer en Dios? Pues creer en Dios es dar nuestro asentimiento, es decir, poner toda nuestra conciencia, nuestra voluntad enfocada a ir hacia el verdadero Dios. Es darle al verdadero Dios nuestro sí, cierto, por el que nuestro entendimiento se adhiere firme y constantemente al verdadero Dios, a las verdades y misterios que Él nos ha manifestado, no a nuestras imaginaciones y nuestros caprichos, no, a lo que Él ha querido manifestarnos, nos guste o no nos guste. La fe es un conocimiento y habla perfectamente a nuestra alma, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad. Aunque no veamos con los ojos de la carne las realidades de la fe, no por eso dudamos de ellas, de tal manera que, libres de toda curiosidad, duda o soberbia al respecto de esas verdades de fe, las aceptamos sin pruebas o demostraciones. ¿Por qué? Porque el que es veraz nos lo asegura y eso nos basta. Es decir, es Dios quien nos revela esas verdades de fe. Es Dios quien nos enseña que el cielo existe, el cielo espiritual, por supuesto, no el cielo físico que vemos con los ojos de la carne. Nos asegura que hay una vida eterna y lo creemos con nuestra razón y con nuestro entendimiento, y porque Él lo dice, nos basta. Creemos, por ejemplo, que existe el infierno y no lo dudamos. ¿Por qué? Porque Él nos lo dice y nos basta. Pero también no basta para salvarse asentir íntimamente a la verdad revelada, sino que hay que dar un paso más. El que dice, creo,
debe profesar también públicamente esa fe sin avergonzarse de ella. Esto nos lo recuerda el Catecismo Romano Tridentino, hablando de este primer artículo del credo en su numeral 4. Aquellos que se creen muy iluminados, muy inteligentes, piensan que quienes tenemos fe vivimos una tontería, vivimos una fantasía. No, todo lo contrario. Ellos, por sus razonamientos que pretenden ser muy lógicos y muy científicos, se pierden esta parte que conocemos nosotros como la excelencia de la fe. Ellos mismos se cierran al conocimiento de la fe. Esa excelencia de la fe se desprende del hecho de que la fe es el conocimiento de aquello que es lo más sublime y digno de ser deseado por cualquier ser humano, a saber, Dios. El conocimiento de Dios es el conocimiento más excelente que podemos tener. Los que tenemos fe tenemos un don inmensamente grande, porque creemos en Dios, y Dios es el autor absolutamente de todo lo creado. De Dios venimos y a Dios vamos. Por tanto, quien se pierde el conocimiento de la fe está perdiéndose lo mejor, la vida eterna, la vida junto a Dios. Ya hemos dicho muchas veces que fe y razón no se contraponen, porque la luz de la fe viene a auxiliar al conocimiento dado por la razón. Es así que contemplando la creación podemos deducir la existencia de un Dios que ha hecho esa creación maravillosa. Y también podemos deducir algunas de sus perfecciones. Pero este conocimiento lo podríamos llamar natural, dado que es o se origina en nuestra naturaleza limitada. Nuestra inteligencia conoce a Dios por sus efectos, pero desafortunadamente con nuestros sentidos no podemos conocer a Dios como es en sí mismo. Este conocimiento dado por la luz de la razón se adquiere después de un largo tiempo y con un trabajo muy arduo, con gran mezcla de errores porque nos hemos equivocado. Tenemos que hacer ensayos de prueba y error para ir puliendo todos los conocimientos de orden humano. Solo unos pocos llegan con mucho esfuerzo a conocer una parte muy pequeña de lo que es Dios, a punta de sus sentidos, a punta de usar su razón y de hacer deducciones lógicas. Pero cuando uno es guiado por la luz de la fe, avanza años luz en el conocimiento de Dios. Esa es la importancia de que fe y razón, como dice San Juan Pablo II, estén unidas para llegar más alto en ese conocimiento excelente de nuestro Dios. Entonces, a la luz de la razón, viene en ayuda el conocimiento dado por la fe. Y es a partir de las verdades naturales, por la fe, penetramos incluso en los secretos de la vida íntima de Dios. Es decir, vamos mucho más allá de aquello que nuestros ojos nos muestran. Con su autoridad, con la autoridad de Dios, que nos da mayor certeza, facilidad, sin error, pudiendo llegar todos los hombres a ese conocimiento íntimo de Dios. Pero tenemos que tener la luz de la fe. Recordemos que la fe es una de las 3 virtudes teologales, una de las 3 virtudes que Dios da a los hombres: fe, esperanza y caridad. Son virtudes teologales porque Dios es el que las da. Si no tenemos fe, si no tenemos esperanza y si no tenemos amor, y Dios no nos los da, pues estamos
eternamente perdidos. Pero no, Dios nos da a nosotros, especialmente los verdaderos fieles, la luz de la fe. Otro aspecto que aparece en primera instancia como un hecho lógico, pues todo católico cree que Dios es uno solo, que no hay muchos dioses. Sin embargo, en la práctica desafortunadamente no es así. Y lo vemos por la cantidad de amuletos y creencias falsas que pululan hoy en día en nuestra sociedad. Ya hemos perdido este concepto de que Dios es uno solo y que no hay muchos dioses. Dios es sumo y perfectísimo, y lo que es sumo y perfectísimo no puede hallarse en muchos a la vez. Es decir, el poder de Dios no se puede distribuir en muchos dioses, porque Dios es sumo, máximo y absolutamente perfecto. Y de esto se deduce que, en efecto, si hubiese varios dioses y cada uno de ellos fuera un dios que, como sucede con la mitología griega o romana, que uno es el dios del amor, otro es el dios del fuego, en fin, a cada uno de ellos le faltaría algo para ser el sumo dios, y por tanto sería imperfecto. Es lo que sucede justamente ahí. Y por eso estos dioses de la mitología son dioses que tienen defectos, son dioses que en muchos aspectos se comportan como viles seres humanos cometiendo los mismos pecados. No, Dios es uno solo, no hay muchos dioses. Y la Sagrada Biblia nos habla al respecto en el famoso Shema, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, o en el Éxodo 23 que leímos al comenzar este video, o en Isaías 44:6, o 48:12, o en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 5, o finalmente en el Apocalipsis 1:8, o en el capítulo 22, versículo 13. Después va a ser Jesús mismo quien confirma que Dios es único y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas, como él mismo lo relata allá en el Evangelio de San Marcos capítulo 12, 29 y 30. Pero también, al mismo tiempo, deja entender que él mismo, Jesús mismo, es el Señor, es Dios. En ese coloquio que tiene con los judíos en Marcos 12, 35, 37, cuando él les cita lo siguiente, dice así: cuando Jesús enseñaba en el templo, tomó la palabra y dijo: ¿por qué dicen los letrados que el Mesías es el hijo de David? Si él mismo, David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, y cita el Salmo 110, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el único Dios, creer en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, como dice el credo niceno, no introduce ninguna división en el único Dios. Dios es uno y trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio y una gran verdad que solo Dios nos puede permitir la gracia de creer. Pidamos entonces el don de la fe. Finalizamos entonces este tema de que la fe es un conocimiento con esta definición del Cuarto Concilio de Letrán, que dice así: creemos firmemente
y afirmamos sin ambajes que hay un solo Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza absolutamente simple. Es tan sencillo, mis hermanos, que por eso es tan difícil de comprenderlo para algunos, sobre todo aquellos de corazón duro que se creen muy sabios, muy eruditos para aceptar estas verdades de fe. Pero es que, mis hermanos, el reino de los cielos desafortunadamente no es para todo el mundo. Es para los que creemos en Dios, para los que le creemos a Dios. Hemos decidido creerle al Dios de los milagros y no quedarnos solo en los milagros. Hemos decidido creer en el Dios que nos da la vida eterna y no una vida aquí en este mundo simplemente, sino que trascendemos hacia Él, que creemos que nos espera en ese cielo maravilloso con sus brazos abiertos para gozar de Él eternamente. Gracias, mis hermanos, por vernos. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este material con aquellos que tú sabes que lo necesitan. Ayuda a catequizar junto conmigo dando a conocer estos mensajes. Gracias por vernos y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.